Vamos a orar al Señor. Ok. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que nos guíe con su palabra. Así que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en realidad eh, tú eres el sustento de nuestra alma, Señor. Y cómo no reconocerte, Señor, que en cualquier momento de nuestra vida, Señor, aún si respiramos, en realidad es tu misericordia, es tu poder soberano que nos permite levantarnos una vez más, Señor, y ver tu gloria. Permítanos, Señor, en esta hora poder reconocerte a ti, exaltarte a ti con todo lo que somos. Y háblanos, Señor, con tu palabra en esta hora, de manera que podamos glorificarte también en la obediencia a ella. Gracias por todo lo que tú haces y por lo que dices, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hemos querido hacer un pequeño paréntesis a la carta a los Corintios y obviamente necesitamos hacerlo netamente para poder ayudar a la iglesia a entender algunas cosas o principios esenciales de lo que es la iglesia. Por eso nos vimos en la necesidad de poder ayudar a la iglesia a entender qué es lo que es la iglesia, cuál es el gobierno de la iglesia, quién es el sustentador de la iglesia, cómo se debe comportar una iglesia y muchos de los sentidos que hoy en la actualidad han sonado tan difusos por diferentes medios, por diferentes tipos de predicadores que uno dice, ¿qué? ¿A quién le creo? Y queremos en realidad decir qué dice las escrituras acerca de la iglesia. Por lo tanto es necesario obviamente comprender y hacer un análisis de lo que dice las escrituras acerca de la iglesia. Por lo tanto voy a dar estudiando, vi algunas definiciones que quiero dárselas y obviamente ayudarles a entender qué dice la Biblia. Una de esas definiciones la dice Wayne Grudem en su teología sistemática y define la iglesia de la siguiente manera. La iglesia, dice él, es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Esta definición entiende a la iglesia constituida por todos los que son verdaderamente salvados, según lo que dice Wayne Grudem. Los anglicanos definen la iglesia de la siguiente manera. La iglesia visible de Cristo es una congregación de hombres fieles, en el cual se predica la palabra de Dios y donde los sacramentos se ministran apropiadamente de acuerdo a la ordenanza de Cristo. E incluso, de hecho, podemos ver lo que dice la teología reformada al respecto en la Confesión de Fe de Westminster, que dice, la Iglesia católica o universal, la cual es invisible, se compone del número total de los elegidos. La Iglesia visible, la cual también es católica o universal bajo el Evangelio, consta de todos los que por el mundo profesan religión verdadera juntos con sus hijos. De manera que si vemos hay muchas definiciones respecto a lo que es la Iglesia. Ahora, la idea es, la pregunta que tenemos que entender es, ¿qué es la iglesia? ¿Quién es la fuente de lo que es la iglesia? ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Entendiendo eso, obviamente va a ser más fácil poder comprender lo que dicen las escrituras y lo que dice y cómo poder definir el concepto iglesia. Por lo tanto, para eso necesitamos ir a Mateo capítulo 16, verso 18. Si tienen su Biblia ahí, Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo capítulo 16, verso 18. Verso 17 dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, si quisiéramos ver la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, obviamente notaremos que hay entre 13 a 15 secciones en la cual podríamos dividir su vida y ministerio en la tierra. Tendríamos en primer lugar lo que serían las fuentes de información lucanas, que son básicamente lo que encontramos en Lucas, de donde sacó la información, como él dice a Teófilo, que él ha querido hacer
colocar en orden todas las cosas que se han dicho acerca del Señor para que él pudiera entender mejor quién era el Cristo, el fundamento de su fe. Obviamente, en segundo lugar, tendríamos lo que es el estado preexistente del Señor Jesucristo, descrito principalmente por el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, cuando leemos en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Y obviamente empieza a explicar el estado preexistente de la persona del Señor Jesucristo. Ya obviamente posteriormente se establecen lo que serían las dos genealogías, tanto de Mateo capítulo 1 como de Lucas capítulo 3, las genealogías del Señor. Y en cuarto lugar se establecería ya lo que es el nacimiento del Señor, el nacimiento de Juan el Bautista y también del Señor Jesucristo, descrito generalmente por Lucas capítulo 1, capítulo 2 también y Juan capítulo 1. Ahora, es interesante notar que desde ahí para adelante se ve lo que es el principio del ministerio de Juan el Bautista, descrita también por Juan capítulo 1 y Lucas, y ahí vemos en Juan como los fariseos o los líderes religiosos mandan a sus discípulos diciendo, ¿eres tú el Cristo en realidad? Y él explica, en realidad Juan dice, yo no soy el Cristo, yo soy una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y ahí vemos el inicio del ministerio de Juan el Bautista predicando el Evangelio del Reino, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y posteriormente vemos lo que es también el principio del ministerio del Señor Jesucristo, obviamente descrito después del bautismo. Ahora, obviamente ese ministerio nos debe llevar a pensar lo que es Galilea. Generalmente fue y comenzó ahí, y es alrededor del año 28, 29 después de Cristo, donde empezó, donde se ve todo un viaje. Para entonces el Señor ya se había apartado 4 veces a las montañas en un territorio gentil. Y esto puede ser ya sea para evitar los celos de Herodes o la hostilidad de los líderes judíos o las masas que obviamente eran muchas. Llegando obviamente a un punto en que necesitaba preparar particularmente a los 12 por los alrededores de Galilea, ya que entonces estaría durante los primeros meses del año 28 o 29, en donde también se iniciaría la cuenta regresiva para lo que sería su crucifixión y muerte. De manera que podríamos pensar en el último año probablemente del Señor, casi el primer trimestre o semestre en lo cual se desemboca todo lo que vamos a estar viendo hoy. Ahora, es después de la curación de un ciego en Bethsaida, cuando el Señor, estando en Cesarea de Filipo, y en donde no había presentado, de hecho, oposición al Señor hasta ese entonces, preguntaría a sus discípulos una de las preguntas que aún muchos deben contestar hoy. La pregunta es, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Para el Señor la pregunta era absolutamente esencial. Para muchos, de hecho muchos teólogos, esta, piensan que este fue el momento crucial en el cual los discípulos en realidad se convirtieron al Señor. Sea cual sea el caso, en realidad la pregunta es una pregunta que aún hoy repercute y debe repercutir en la vida de las personas. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? A lo cual Pedro obviamente responde categóricamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres el Rey de Israel. Y podemos sin duda recordar lo que dice el Señor. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, dentro de las escrituras, queridos, y principalmente dentro del ministerio del Señor Jesucristo, hay solamente dos pasajes en donde se nos habla específicamente de la iglesia. Uno de ellos es el texto que acabamos de leer, que es Mateo capítulo 16, verso 18, y el otro es Mateo capítulo 18, que seguramente lo vamos a estar viendo
posteriormente en otro sermón. Por lo tanto, debemos comenzar viendo lo que el Señor dijo acerca de su iglesia. De manera que lo que el Señor va a hacer es establecerse a Él como el fundamento de la iglesia. Y fíjense que el texto dice en sus Biblias: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. De manera que Cristo establece el fundamento. ¿Y cómo lo vemos? Dice ahí, sobre esta roca. Ahora, el Señor, después de establecer esta pregunta a sus discípulos acerca de quién era Él, se presenta la declaración, como les digo, magnánima del apóstol Pedro, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De manera que en las palabras de Pedro hay un reconocimiento de quién es Cristo, siendo Él casi generalmente el cabecilla, el que daba las respuestas del grupo, lo cual le fue revelado por el Padre, sin duda. La respuesta del Señor es evidente: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo cual nos presenta el fundamento. Y ahora bien, cuando vemos este pasaje debemos entender que es el Señor, que el Señor está usando un juego de palabras. Básicamente el texto original dice Suei Petros, y sobre esta Petra. O sea, habla de Petro, como tú eres Pedro, y sobre esta Petra edificaré. Ahora bien, la palabra Petro significa básicamente roca pequeña, de donde no solo se puede deducir el carácter de Pedro, sino que también su liderazgo. La idea es que cada vez que el Señor le decía a Pedro, como Pedro propiamente tal, afirmaba una característica propia de su carácter, que era firme, estable, no así Simón. Y en algunas ocasiones del ministerio él ocupaba este tipo de juegos de palabras en relación a Pedro y Simón para poder llamar la atención de Pedro cuando estaba haciendo algo equivocado. Ahora bien, como les digo, la palabra Petros significa una roca pequeña, de donde no solo se puede deducir el carácter de Pedro, sino que también su liderazgo. Por otro lado tenemos lo que es la palabra Petra. Esta palabra es utilizada de hecho en Mateo capítulo 27, verso 60, refiriéndose a la roca que pusieron en la tumba del Señor, que no era una roca pequeña, en realidad era una gran roca, la cual era muy grande, de gran tamaño, y eso significa una roca grande. Ahora, en todas las referencias que se hacen posteriormente a esta palabra, siempre son aplicables al Señor. Primera de Pedro capítulo 2 versos 7 y 8, Pedro dice acerca de Cristo y de quienes lo desecharon, dice: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O como también el apóstol Pablo, hablando acerca de la roca espiritual, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. De manera que el término roca no está haciendo énfasis, cuando dice el Señor sobre esta roca, no está haciendo un énfasis acerca de Pedro como el fundador, sino al contrario, acerca de Cristo como la fuente misma de donde se sustenta la iglesia. Él es el fundamento. De hecho, Pedro dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Básicamente, la cabeza del ángulo, la piedra del ángulo, era la piedra principal en donde básicamente una casa o un edificio estaba concertado. Sin esa piedra, todo el edificio no servía. De manera que no solamente es el fundamento, sino es el centro crucial, el sustento de lo que es la iglesia. Ahora, notemos que es interesante porque él dice: edificaré mi iglesia. En este sentido, debemos entender esta declaración teniendo en mente una construcción. De hecho, por eso dice edificaré, una edificación. Notemos lo que el texto dice, básicamente: sobre esta roca edificaré, y está ocupando un término básicamente de construcción, mi iglesia. Ahora, quiero que entendamos algo, querido, y básicamente tiene que ver con la palabra iglesia. Aunque es notable poder ver la palabra iglesia en nuestro texto, es necesario poder entender su significado y cómo fue utilizada por el Señor para poder entender a qué se refiere el Señor cuando dijo edificaré mi iglesia.
Ahora bien, la palabra iglesia es una palabra compuesta la cual significa básicamente los llamados fuera, y era utilizada de una forma general para referirse a una asamblea o grupo oficial de personas, no hacia las personas mismas que la constituían, sino al grupo total. De ahí que puede ser traducida como congregación o asamblea. Unos ejemplos de esto podemos verlo en el uso de que hace Lucas refiriéndose al grupo de gobierno descrito en Éfeso concerniente a la turba que se inició por el platero Demetrio. ¿Se acuerdan? Que se armó una turba y hay un hombre que dice, bueno, hay gobernantes, ahí en asamblea se puede solucionar el tema, en Hechos capítulo 19, verso 39. Y la palabra ahí que es básicamente donde encontramos la palabra asamblea es la palabra eclesía. Así que obviamente la idea es poder entender un poco lo que dice la palabra. No está siendo ocupada por Lucas como una palabra técnica, sino básicamente genérica. Entonces ahí hay un ejemplo. Y obviamente también era utilizada para llamar a una congregación para oír anuncios, como lo hace básicamente eh, Esteban al referirse a la congregación en el desierto en Hechos capítulo 7 verso 38, guiados por Moisés. Estos son sentidos no técnicos, como vuelvo a decir, de la palabra, sino generales. Y hay pasajes sin duda en donde encontramos el sentido técnico y que es presentado como hoy actualmente se entiende que lo que es la iglesia, pero debemos entender básicamente cuál fue el concepto en que el Señor utilizó para poder entender bien lo que el Señor dijo. Ahora bien, cuando llegamos a nuestro texto, no aparece ningún calificativo que nos ayude a definir de mejor manera el uso de la palabra que el Señor utilizó ahí. Aunque es eclesía, no hay ningún calificativo que le ayude a poder definirla. Esto nos indica que para los discípulos lo que el Señor estaba diciendo o estaba hablando acerca de la iglesia lo estaban entendiendo en su sentido amplio del término y no como lo conocemos hoy, lo que sería el sentido técnico de la palabra. Ellos pensaban en la congregación de creyentes o discípulos, no pensaban en la iglesia como nosotros lo conocemos. Ellos pensaban, nos vamos a juntar un grupo, como era básicamente conocido en ese entonces. Ellos no pensaban en el grupo de creyentes distintivos de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Y aunque pareciera ser que este era el uso de la palabra, cuando vemos el contexto que básicamente que la acompaña, que la atañe, cuando el Señor dice edificaré mi iglesia, esto implica una realidad también escatológica que culminaría en Pentecostés. Pero para el discípulo, para los que estaban ahí, la palabra iglesia era una congregación normal, no era como nosotros lo conocemos hoy. Y ese es el sentido correcto del término, es un término genérico. Cualquier persona que sigue o que está ahí básicamente con el Señor, o que estuvo ahí, no tiene que ver directamente como lo conocemos, como los llamados fuera de este mundo para vivir para el servicio del Señor. Eso no lo entendían todavía. Por lo tanto, fíjense que cuando el Señor dice edificaré mi iglesia, lo que él está diciendo ahí es básicamente que Él es en primer lugar el fundamento. El fundamento de la iglesia, querido, no está en lo que el pastor se le ocurre decir, sino en lo que dice el Señor. En quién es Él. Él es el fundamento de la iglesia. En segundo lugar, tiene que ver con que Cristo es nuestro Señor. Por eso dice mi iglesia. Entendiendo esto, veamos un segundo antecedente. Al igual que una casa o edificio, obviamente, tiene un propietario, la iglesia de igual manera tiene un dueño y propietario. Y el texto nos dice, por eso dice, mi iglesia. Y aunque pareciera insignificante la pequeña palabra que tenemos aquí como mi, esto nos muestra la realidad que posee todo creyente en Cristo Jesús. Esto nos dice que el Señor es el dueño soberano y absoluto de todo, sin duda, y particularmente de su iglesia. Él es quien nos ha ganado con su propia sangre. Él nos ha hecho uno consigo mismo. Y de hecho podemos ver esa realidad cuando leemos en Efesios capítulo 5 verso 29, hablando de la relación matrimonial. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y aún Corintios dice que un espíritu somos con Cristo.
Sin duda esto nos brinda seguridad eterna en los brazos del Señor, de manera que no solo es dueño de la iglesia, sino que hay unidad en Cristo siendo un solo cuerpo. Por tanto, cuando los hombres se rebelan en contra de la iglesia o atacan al pueblo del Señor, están atacando al Señor mismo. Recordemos las palabras del Señor a Saulo camino a Damasco en busca de cristianos y cómo el Señor al presentarse le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo contestó, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Notemos básicamente la plena identificación de Cristo con su pueblo. En dos ocasiones dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. De manera que hay una identificación de Cristo con su iglesia, no solo en la unidad que tenemos con Él, sino también en los padecimientos. Cristo se identificó con el padecimiento de su iglesia. Y eso es algo interesante. Es interesante notar en la actualidad cómo creyentes, como hermanos, atacan a la iglesia del Señor. Y no y digo atacan porque hay dos cosas que podemos hacer. Una cosa es hacer críticas constructivas para edificar a la iglesia, para que ella pueda ser de acuerdo a lo que Dios dice, santa, pura, sin mácula. Pero generalmente no se hace con ese sentido. Generalmente se hace con un sentido despectivo, arrogante, soberbio. Y Dios siempre se identificó en el Antiguo Testamento con su pueblo. Y el Señor se identifica actualmente con la iglesia. Totalmente. No solo se nos presenta el dueño absoluto de la iglesia, sino que también la naturaleza de ella, querido. La iglesia es de naturaleza divina. Es evidente que cuando hay una identificación de Cristo con la iglesia, también vemos la naturaleza de ella por Cristo, la cual es celestial. La iglesia no es ni fue una institución creada, básicamente hablando en el contexto neotestamentario, como una institución formada por hombres. No, fue Dios. La naturaleza de la iglesia es una naturaleza divina. La identificación de la iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia es el Señor. El dueño de la iglesia es el Cristo. En tercer lugar, queridos, tenemos la construcción. Si bien tenemos la construcción o edificación, ya hemos visto el edificio. Siguiendo de alguna manera la ilustración, tenemos al dueño e identificador de la iglesia y ahora tenemos la acción de la edificación. Fíjense que es interesante que el Señor es el dueño, el Señor es el identificador, pero también dice ahí edificaré mi iglesia. Ahora bien, la palabra edificar es la palabra griega oikodomeo. En su sentido natural, la palabra significa edificar, construir o restaurar, tiene que ver netamente con temas de construcción. Pero en el sentido figurado tiene también el mismo sentido, pero concerniente dependiendo de la figura en la cual es utilizado la palabra. Ahora, la acción aquí también tiene un sentido futuro escatológico, ¿ya? Y es algo que deben entender, ¿ya? Tiene un significado escatológico el término o el sentido de la palabra acá, en donde se presenta al Señor como el precursor directo de esta obra. Él es Él quien edifica la iglesia. Es Él quien no solamente edificó su iglesia, sino que edifica la iglesia. Y por lo que también se presenta la promesa del Señor en obrar en la edificación de esta iglesia. Es Cristo quien la sustenta y la cuida, y es Él quien la edifica. Fíjese que Filipenses capítulo 11, verso 16 nos habla diciendo, y Él mismo constituyó, hablando de Cristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada un miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense, el punto obviamente es la edificación y eso lo hace por medio de los dones que el Señor ha dado a cada miembro y también eso por la vía del Espíritu Santo y eso lo hace para qué? Para que la iglesia sea edificada. No es que el creyente edifica la iglesia, es Cristo edificando la iglesia por medio del creyente. No es que el pastor o los líderes hacen adeptos hacia su propia persona, no, querido. Queremos que la gente sea como el Señor. Ese es el punto crucial y importante. No hacemos adeptos de nosotros, ni discípulos nuestros, los discípulos son de Cristo. Y todos somos cuerpo en Cristo. Y eso es algo que debemos comprender muy bien. No estamos haciendo fama de nosotros, no estamos presentándonos nosotros, queremos presentar a Cristo y a este crucificado, y esa es la idea. Queremos dar a conocer al Señor, glorificar al Señor, vivir para el Señor y que la gente haga exactamente lo mismo. Que amen al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. El problema en la actualidad, querido, es que hay muchos pastores que en vez de apacentar a la iglesia se apacientan a sí mismos. Hay muchos líderes que en vez de hacer discípulos del Señor hacen discípulos suyos. Es lamentable verlo, pero es una realidad. Y uno diría, pero cómo puedes saber eso? Bueno, es fácil. Y eso también incluye inmadurez o en la vida del creyente también. Y es fácil verlo. Piensen lo siguiente, imagínense en una iglesia donde hay personas y donde tienen a su predicador predilecto y justo la iglesia se entera de que ese día el predicador no va a estar y el 30% de la iglesia no va. ¿Por qué? Porque no está su predicador predilecto o porque no está la persona. Y eso indica en realidad un falso concepto de lo que significa ser o entender a una persona. Cualquier pastor o líder debe entender que debe guiar a las personas a Cristo y no a sí mismo. Y eso es algo que en la actualidad se ve mucho. Si, como le digo, si hay un pastor que no va a tal iglesia o cual iglesia dice, no va, entonces mejor no voy, eso descalifica en alguna forma a la persona que no va. Muestra inmadurez espiritual como la que tenían los corintios en 1 Corintios capítulo 1 y 2 y 3. Es inmadurez. No ha crecido, no ha entendido en realidad que no importa quién predique, sino lo que importa es que se predique las escrituras, fielmente el texto. Cada persona tiene un estilo diferente, cada miembro tiene o cada persona tiene dones diferentes y tiene predicadores de diferente estilo. El punto no es el estilo, el punto es la fidelidad al texto. Y si la persona es fiel al texto, que vaya a escuchar palabras del Señor. Y eso es lo importante. Y queremos motivarte, querido, no a aferrarte a un estilo. Los estilos varían, las personas varían. La palabra no varía ni cambia. Sigue siendo la palabra, ahí está. Y obviamente es importante entender ese concepto. Y el Señor utiliza a la iglesia, como les digo, y básicamente Él es el fundamento y Él es el dueño de la iglesia. A veces cuando pienso en personas que critican a la iglesia, no sé si no consideran esas partes de la Biblia antes de hablar de la iglesia de una forma despectiva o peyorativa, y no solamente de la iglesia, sino incluso de los líderes. No sé si no ven esas partes del texto. Y me hace pensar mucho en Moisés cuando el pueblo de Israel decía,
tú, ¿por qué nos traes acá al desierto? ¿Y por qué haces eso? Y Moisés más de una ocasión dice, yo no tengo nada que ver aquí, no se rebelen en contra de Dios, es en contra de Dios, no tiene que ver conmigo. Y ahí Dios los condenaba, los juzgaba y ahí estaba Moisés intercediendo para que el Señor hiciera juicios en contra de su pueblo. La iglesia en la actualidad tiene algo muy parecido a la nación de Israel. Critica a su líder o critican a sus líderes pensando que cuando son buenos líderes y hablando de creyentes, de líderes que en realidad quieren enseñar la Biblia, critican y van en contra del líder porque no están de acuerdo con ciertas filosofías o con ciertas cosas que a veces están sustentadas en las escrituras, que generalmente que estos líderes saben que están haciendo las cosas de acuerdo a la Biblia y dicen, no, pero es que no es así. Y yo digo y pienso, ¿será que esa parte de la Biblia no la leyeron? O las borraron de su Biblia, no sé. Pero ahí está, Cristo es el dueño. Si tiene algún reclamo, querido, en contra de algo que está en la Biblia y usted no quiere ser obediente, el problema no somos nosotros. El problema es quién lo dijo. Vaya y dígale al Señor, Señor, ¿por qué hiciste eso así? ¿Por qué hay que hacerlo así? No me gusta tu forma. Dígale al Señor eso, no nos diga a nosotros. Nosotros queremos hacer lo que el Señor dice. No sé si tú lo quieres hacer, pero eso es lo que vemos del Señor. Es algo del Señor. No solamente vemos a Cristo, queridos, como nuestro Señor, no solamente vemos a Cristo como nuestro fundamento, sino que también vemos a Cristo como nuestra victoria. Mira lo que dice el texto. Y yo también te digo, dice el Señor a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, mucha gente ha pensado de este pasaje diciendo que son las fuerzas de Satanás en contra de la iglesia. Y déjenme decir algo interesante que no creo que sea eso. Una puerta nunca fue utilizada como un instrumento de ataque. No sé si tú has visto en alguna guerra una puerta como un instrumento de ataque. Pero antiguamente las puertas nunca son utilizadas como instrumentos de ataque. Generalmente son utilizadas para protección o restricción. Nunca como ataque. Nunca he visto a una mujer o a alguien atacando con una puerta. No sé si tú lo has visto, pero acá dice el Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y no tiene que ver con las fuerzas del infierno en contra de la iglesia, no. Ahora, entendamos algo. La figura acá, las puertas del Hades, hablando de figura, las puertas nunca fueron utilizadas como un instrumento de ataque. Segundo, hablando del Hades, el Hades tiene que ver con el lugar de los muertos, o la habitación de los muertos, o el Seol. En estricto rigor, la idea obviamente es que, si recuerdan, quién tiene las llaves de la muerte es el diablo. Él tiene las llaves de la muerte y actúa aún en la actualidad. Y si le fueron quitadas esas llaves por una persona llamada Jesucristo. De manera que podríamos decir incluso como el apóstol Pablo en 1 Corintios dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque así como Cristo venció, la iglesia venció la muerte por Cristo. Como ya dije, Cristo no solamente es el dueño, sino nuestro identificador. Y la iglesia se identifica con Cristo no solamente en sus padecimientos, sino también en su victoria. Y Cristo venció la muerte. Querido, la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Fíjate que John MacArthur, hablando de eso, dice, y cito, cuando los términos puertas y hades se comprenden adecuadamente, queda claro que Jesús estaba declarando que la muerte no tiene poder para mantener cautivo al pueblo redimido. Sus puertas no tienen tanta fortaleza para vencer y mantener prisionera a la iglesia de Dios, cuyo Señor ha conquistado el pecado y la muerte a favor de ella. Puesto que la muerte no se enseñará más de Jesús,
Ya no tiene dominio sobre aquellos que le pertenecen. Jesús declaró, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Y esa es la idea. Cuando el Señor planteó esta declaración, querido, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia, no estaba pensando, como muchos sugieren, a una iglesia preexistente. No. Por eso dice edificaré, futuro. Una realidad futura escatológica, presentada en Hechos capítulo 2. Él estableció la iglesia en sí, y de hecho podemos verla en Efesios capítulo 2, del 3 al 22. En realidad Él es la fuente, Cristo es el dueño y Cristo es nuestra victoria. No hay ninguna cosa, querido, en este mundo que pueda detener la obra de la iglesia. Pero sí hay algo que puede detener el crecimiento de la iglesia y es el pecado. Cuando una iglesia no quiere vivir de acuerdo a lo que Dios ha dicho y lo que el Señor ha dicho en su palabra, eso detiene el crecimiento de una iglesia, porque no quiere someterse a su Señor. Fíjense que dentro de las figuras que encontramos de la iglesia, una de ellas es el cuerpo. Es la que más vemos utilizada por el mismo apóstol Pablo y a la vez es la que más representa a la iglesia también. Aquí se nos presenta una figura de edificio, pero sea uno o sea otro, siempre hay algo que debemos recordar. Cristo es el dueño, Él es el dueño absoluto de la iglesia. Segundo, Él es el fundamento, Él es el identificador de la iglesia. Y la iglesia se identifica con Cristo y Cristo con la iglesia. Entendamos bien eso, no tiene que ver, querido, con lo que tú crees o lo que tú piensas o lo que yo creo o lo que yo pienso. Sí, tiene que ver con qué dijo el Señor y qué es lo que hay que hacer. El Señor dijo, en esto conoceréis que son mis discípulos si tuvierais amor los unos a los otros, y ese amor se refleja en obediencia. Y mucha gente hoy dice yo amo al Señor y vive como quiere. Mucha gente dice yo hago al Señor y hace lo que quiere. La pregunta es, si amas al Señor, ¿haces lo que el Señor dice o no? Si tu respuesta es no, entonces la pregunta es, ¿en realidad estás amando al Señor? ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que el Señor quiere? Y en tercer lugar, debemos recordar que el hecho de que el Señor sea nuestra victoria no solamente nos muestra la identificación de Cristo con la iglesia, sino nuestra victoria futura sobre la muerte. La muerte no tiene potestad sobre nosotros. Y hay algunas preguntas, ya a veces la gente, no sé si te ha dicho, ¿le tienes a la muerte? Yo creo que el creyente no le teme a la muerte, pero sí a la forma de morir. Yo creo que a ninguna le gustaría morir aplastado. Qué doloroso. Pero sin duda la muerte es algo, es un término, es un cambio de esfera. Morimos para vivir y vivimos para morir. Y esa es la idea. Querido, gloria al Señor, porque podemos decir en realidad que tenemos victoria en Cristo, tenemos un dueño y tenemos un edificado. Vamos ahora. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias por tu palabra, Señor, que siempre habla a nuestras vidas y nos bendice, Señor, con tu palabra. Señor, no somos mejores que nadie en realidad. Nos has hecho reyes y sacerdotes para ti. No hay bondad en nosotros mismos, Señor, ni cosa alguna a la cual tú, Señor, pudieras habernos elegido para bien. En realidad, en ello vemos tu gracia obrando poderosamente en nuestra vida, Señor. Gracias porque en medio de, cerca de tu muerte, aún pensaba, Señor, en nosotros. Y más que nosotros, Señor, en hacer la voluntad del Padre, Señor.
Gracias porque podemos ver en ti no solamente ejemplos de muerte, sino de obediencia tan marcados. Y ayúdanos, Señor, a nosotros a atesorar también no solamente el morir por ti, sino el vivir por ti. Y de esa manera poder glorificarte en este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, porque sin duda te reconocemos como nuestro Señor. Gracias por todo lo que haces. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos. Vamos a